Hay noticias que pueden cambiar por completo el futuro del Real Madrid y por eso te pido que dejes tu me gusta, te suscribas al canal si todavía no lo has hecho y me dejes en los comentarios si tú ficharías a Kees Smith o prefieres que el club espere un año más, porque lo que acaba de ocurrir puede marcar el próximo gran movimiento de Florentino Pérez. Soy Nilsson y antes de comenzar quiero saber desde qué ciudad estás viendo este vídeo, porque siempre es un orgullo comprobar cómo esta enorme familia madridista nos acompaña desde todos los rincones del mundo. Cuando un futbolista tan joven evita asegurar su continuidad en su club, todo el mundo empieza a hacer las mismas preguntas, pero la diferencia entre un aficionado cualquiera y un madridista es que nosotros ya hemos visto esta historia muchas veces y sabemos leer las señales antes que los demás. Porque no estamos hablando de un jugador cualquiera. No estamos hablando de una promesa más que aparece un verano y desaparece al siguiente. Estamos hablando de uno de esos talentos que empiezan a despertar el interés de los departamentos de captación más importantes de Europa. Y cuando el nombre del Real Madrid aparece alrededor de un futbolista de este perfil, nunca es por casualidad. En Valdebebas no se improvisan este tipo de seguimientos. El club lleva años construyendo una filosofía muy clara. Ya no espera a que un jugador se convierta en una superestrella mundial para intentar ficharlo. Lo identifica mucho antes, cuando todavía está dando sus primeros pasos, cuando aún puede crecer rodeado del mejor entorno posible y cuando el precio de la operación todavía resulta asumible para una institución que piensa siempre a largo plazo. La noticia que ha salido en las últimas horas ha llamado muchísimo la atención porque Kees Smith no ha querido garantizar que seguirá en el AZ Alkmaar. Es una respuesta que puede parecer sencilla, incluso prudente, pero que en el fútbol actual tiene un enorme significado. Lo más fácil habría sido decir que seguirá una temporada más y cerrar cualquier debate. Sin embargo, no lo hizo. Tampoco salió a decir que quiere marcharse inmediatamente. Mantuvo una posición inteligente. Una posición que deja todas las puertas abiertas. Eso significa que sabe perfectamente que su nombre está siendo seguido por grandes clubes y que el próximo paso de su carrera puede llegar antes de lo que muchos imaginaban. Y aquí es donde empieza el verdadero análisis madridista. Porque muchos medios van a limitarse a repetir que el Real Madrid está interesado o que varios clubes siguen al futbolista. Nosotros queremos ir mucho más allá. Queremos entender si realmente tiene sentido que Florentino Pérez haga un movimiento por él. Queremos saber si encaja en la plantilla. Queremos analizar si Xabi Alonso puede convertirlo en un futbolista importante. Y sobre todo queremos responder una pregunta muy sencilla. ¿Es Kees Smith otro de esos jugadores que dentro de 5 años todo el mundo lamentará no haber fichado cuando todavía era posible? Si observamos los últimos movimientos del Real Madrid encontramos un patrón absolutamente evidente. El club apostó por Vinicius cuando todavía era un adolescente. Apostó por Rodrigo antes de consolidarse definitivamente. Apostó por Eduardo Camavinga cuando otros dudaban de su juventud. Apostó por Aurelien Tchouaméni antes de que el mercado explotara definitivamente. Apostó por Jude Bellingham cuando todavía muchos pensaban que era demasiado caro. Apostó por Arda Güler cuando media Europa soñaba con incorporarlo. Y ahora continúa buscando ese talento diferente que pueda marcar una época durante la próxima década. Eso significa que la edad ya no es un problema para el Real Madrid. Al contrario, es una ventaja. Cuanto antes llegue un jugador con condiciones extraordinarias, más tiempo tendrá el club para moldearlo, desarrollarlo y convertirlo en una estrella mundial. Esa es la enorme diferencia respecto a otros equipos que compran futbolistas cuando ya están completamente consolidados y tienen un precio prácticamente inalcanzable. Kees Smith encaja perfectamente dentro de esa filosofía. No porque hoy sea mejor que los centrocampistas del Real Madrid. Nadie puede decir eso seriamente. Pero sí porque reúne características muy difíciles de encontrar en un jugador tan joven. Tiene personalidad para pedir siempre el balón. Tiene una técnica muy limpia. Tiene visión para encontrar pases entre líneas. Tiene capacidad para conducir rompiendo presiones. Y algo que me parece todavía más importante. No desaparece cuando el partido exige responsabilidad. Hay jóvenes que brillan cuando todo funciona. Otros aparecen precisamente cuando el encuentro se complica. Ese segundo perfil suele ser el que termina triunfando en el Santiago Bernabéu. Y aquí debemos detenernos un momento porque muchas veces el madridismo cae en un error muy común. Cuando aparece un nuevo talento pensamos inmediatamente en si será titular desde el primer día. Pero esa no es la pregunta correcta. El Real Madrid no necesita otro titular inmediato en el centro del campo. Lo que necesita es seguir construyendo una plantilla capaz de competir durante muchos años sin depender exclusivamente de un futbolista. Esa ha sido una de las claves del éxito reciente del club. Tener varias soluciones de máximo nivel. Tener competencia interna. Tener jugadores que obliguen a todos a mejorar cada entrenamiento.
Si finalmente el Real Madrid decide apostar por Kees Smit, nadie debería esperar que llegue para jugar 50 partidos en su primera temporada. Sería un error enorme cargarle con esa responsabilidad. Lo inteligente sería permitirle crecer poco a poco, aprender al lado de futbolistas extraordinarios, comprender lo que significa vestir la camiseta más exigente del mundo y aprovechar cada oportunidad que reciba para demostrar que puede convertirse en un jugador importante. Muchos olvidan que incluso los grandes referentes del actual centro del campo madridista necesitaron tiempo para adaptarse. Ninguno llegó siendo una leyenda. Todos fueron creciendo paso a paso. Todos tuvieron que convivir con la presión, con las críticas y con la enorme exigencia que supone representar al Real Madrid. Precisamente por eso resulta tan importante analizar el aspecto mental del jugador. Porque la calidad técnica puede desarrollarse. El físico puede mejorar. Pero la personalidad para soportar semejante presión no aparece de un día para otro. Y las declaraciones de Kees Smit transmiten precisamente eso. Serenidad. Inteligencia. Prudencia. No está generando un conflicto con su club. No está faltando al respeto al Az-Alkmaar. No está utilizando a los medios para forzar una salida. Está actuando con calma mientras deja claro que entiende perfectamente que su futuro puede cambiar muy pronto. Esa actitud dice mucho de un futbolista joven. Habla de madurez. Habla de equilibrio. Habla de alguien que parece comprender que las grandes decisiones no deben tomarse desde la impulsividad sino desde la reflexión. Eso también encaja perfectamente con la cultura que el Real Madrid intenta construir desde hace años. El club busca grandes futbolistas, pero también grandes profesionales. Personas capaces de asumir responsabilidades. Personas que entiendan que llegar al Real Madrid no significa haber alcanzado la meta, sino que apenas comienza el verdadero desafío. Y esa diferencia es enorme, porque muchos jugadores fracasan precisamente cuando creen que el fichaje por el mejor club del mundo representa el final del camino en lugar del principio. Hay otro aspecto que me parece absolutamente fundamental y del que casi nadie está hablando. Muchas veces analizamos un posible fichaje únicamente por el talento individual del futbolista, pero olvidamos preguntarnos si realmente encaja en la idea de juego del entrenador. Y esa pregunta hoy tiene más importancia que nunca, porque el Real Madrid está entrando en una nueva etapa deportiva con Xabi Alonso al frente del proyecto. Cuando cambia el entrenador también cambian muchas prioridades. Hay jugadores que parecían imprescindibles para un técnico y que dejan de serlo para otro. Del mismo modo, aparecen perfiles que antes no tenían sitio y que ahora pueden convertirse en piezas muy valiosas. Por eso, antes de discutir cuánto puede costar Kees Smit o si merece la pena competir contra otros gigantes de Europa, debemos entender qué tipo de centrocampista busca realmente Xabi Alonso. Si algo ha demostrado Xabi durante su todavía joven carrera como entrenador es que siente una auténtica devoción por los futbolistas inteligentes. No le basta con que un jugador tenga buena técnica o un gran físico. Quiere futbolistas capaces de interpretar cada situación del partido. Quiere jugadores que sepan cuándo acelerar y cuándo bajar el ritmo. Quiere centrocampistas que entiendan los espacios antes incluso de recibir el balón. Esa inteligencia es la que permite dominar encuentros muy igualados, especialmente en la máxima competición europea, donde un pequeño detalle puede decidir una eliminatoria. Cuando uno observa a Kees Smit encuentra precisamente esa capacidad para pensar antes que los demás. No necesita tocar el balón 20 veces para influir en el juego. Muchas veces una sola recepción orientada cambia completamente la jugada. Un giro bien ejecutado elimina a un rival. Un pase vertical rompe dos líneas defensivas. Un movimiento sin balón abre un espacio para que otro compañero aparezca libre. Ese tipo de detalles son los que diferencian a un buen futbolista de uno realmente especial. Y aquí quiero hacer una comparación que puede ayudar a entender mejor el perfil del jugador. No estoy diciendo que Kees Smit sea mejor que Jude Bellingham ni mucho menos. Tampoco estoy afirmando que vaya a alcanzar ese nivel. Lo que digo es que ambos comparten una característica muy valiosa: siempre quieren participar. Nunca se esconden. Hay jugadores que pasan varios minutos sin intervenir porque esperan que el partido llegue hasta ellos. Los grandes centrocampistas hacen exactamente lo contrario. Son ellos quienes salen a buscar el partido. Se ofrecen constantemente. Piden la pelota incluso cuando saben que recibirán bajo presión. Esa personalidad no puede enseñarse en una academia. Se tiene o no se tiene. Por eso entiendo perfectamente que los responsables del área deportiva del Real Madrid lleven tiempo siguiendo su evolución. No sería la primera vez que Juni Calafat detecta, antes que nadie, un talento diferente. Si repasamos los grandes aciertos del club en los últimos años veremos que casi todos tienen algo en común. Fueron operaciones que generaban dudas en el momento de producirse.
Siempre aparecía alguien diciendo que el precio era demasiado alto para un jugador tan joven. Siempre surgían voces afirmando que era mejor esperar una temporada más. Sin embargo, cuando esos futbolistas explotaban definitivamente, ya era demasiado tarde para entrar en la negociación. Ese es precisamente el mayor riesgo que existe con Kees Smit. Esperar demasiado. Porque el fútbol europeo funciona de una manera muy sencilla. Mientras un jugador permanece fuera de los grandes focos, todavía es posible negociar. Pero basta una temporada extraordinaria, una gran actuación internacional o una irrupción definitiva para que aparezcan clubes con una capacidad económica prácticamente ilimitada. Entonces el escenario cambia por completo. Ya no compites únicamente con el proyecto deportivo del Real Madrid. También compites contra ofertas salariales enormes, contra primas de fichaje desorbitadas y contra una auténtica subasta donde el precio deja de tener sentido. El Real Madrid lleva años intentando evitar precisamente ese tipo de operaciones. Florentino Pérez aprendió hace tiempo que el mercado está completamente inflacionado cuando se trata de futbolistas consolidados. Por eso la estrategia cambió. Ahora el objetivo consiste en detectar al próximo gran jugador antes de que todos los demás descubran su verdadero potencial. Es una filosofía que requiere paciencia, capacidad de observación y muchísima confianza en el trabajo de los ojeadores. No siempre saldrá bien, porque ningún club del mundo acierta el 100% de las veces. Pero los resultados obtenidos durante la última década demuestran que el camino elegido ha sido extraordinariamente exitoso. También debemos hablar de la competencia interna porque algunos aficionados consideran que el centro del campo del Real Madrid ya está completamente cubierto. Es cierto que la plantilla cuenta con futbolistas extraordinarios. Es cierto que existe un nivel altísimo. Pero precisamente esa abundancia de talento obliga al club a pensar con varios años de antelación. El fútbol cambia muy deprisa. Hoy un jugador parece intocable y dentro de 2 temporadas puede haber cambiado completamente el escenario. Hay lesiones, bajadas de rendimiento, cambios tácticos, ofertas inesperadas y decisiones personales que nadie puede prever. Los grandes clubes nunca construyen pensando únicamente en el presente. Construyen pensando en el futuro. Imaginemos por un momento que Kees Smit llega al Real Madrid este verano. No tendría la obligación de convertirse inmediatamente en el líder del equipo. Tendría algo mucho más valioso. Tiempo para aprender. Tiempo para equivocarse. Tiempo para adaptarse al ritmo del fútbol español. Tiempo para comprender la exigencia diaria de Valdebebas. Tiempo para entrenar junto a algunos de los mejores centrocampistas del planeta. Ese crecimiento progresivo puede ser mucho más beneficioso que llegar a un club donde tenga que asumir toda la responsabilidad desde el primer día. Además, existe otro factor que muchas veces pasa desapercibido. La cultura competitiva del Real Madrid transforma a los futbolistas. Cuando un jugador entrena todos los días rodeado de campeones, su nivel termina aumentando de forma natural. La exigencia de cada sesión obliga a mejorar continuamente. No hay margen para relajarse. Cada entrenamiento parece un partido oficial. Esa intensidad termina acelerando el crecimiento de los jóvenes que tienen el talento suficiente para soportarla. Ahora bien, tampoco conviene caer en el entusiasmo exagerado. Ser madridista también significa analizar las operaciones con cabeza. Kees Smit continúa siendo un futbolista en formación. Todavía tiene aspectos que debe desarrollar. Necesita ganar experiencia. Necesita mantener un alto nivel durante más tiempo. Necesita demostrar que puede responder cuando la presión sea mucho mayor que la que ha conocido hasta ahora. Todo eso forma parte del proceso de maduración de cualquier joven talento. Sin embargo, precisamente por eso el momento puede ser ideal. Porque el Real Madrid tiene margen para acompañar ese crecimiento sin exigir resultados inmediatos. Esa diferencia puede marcar toda una carrera. Hay jóvenes que fracasan porque llegan demasiado pronto a un entorno donde nadie les concede tiempo. En el Real Madrid actual la situación es distinta. Existe una plantilla muy competitiva que permite integrar nuevos talentos de manera gradual. Esa tranquilidad puede convertirse en el mejor escenario posible para un futbolista con las condiciones de Kees Smit. Y hay algo que personalmente me transmite mucha confianza. En ningún momento estamos viendo declaraciones arrogantes ni comportamientos propios de un jugador que se siente una estrella antes de tiempo. Todo lo contrario. Está manejando la situación con una serenidad que resulta impropia de su edad. Sabe que el interés de los grandes clubes existe, pero no está provocando un incendio mediático para forzar una salida. Esa forma de actuar demuestra que entiende el respeto que merece el club que le ha permitido crecer, y al mismo tiempo, deja abierta la posibilidad de dar un paso adelante cuando llegue el momento adecuado.
Esa combinación entre ambición y prudencia suele ser una señal muy positiva cuando hablamos de futbolistas destinados a competir en la máxima élite. Llegados a este punto, la gran pregunta ya no es si Kees Smit tiene talento. Eso prácticamente nadie lo discute. La verdadera cuestión es si el Real Madrid debe actuar ahora o si resulta más inteligente esperar otra temporada para comprobar cómo evoluciona. Y aquí es donde quiero compartir una reflexión muy clara. Creo que el mayor error que puede cometer un club como el Real Madrid es esperar a que desaparezcan todas las dudas. Porque cuando un futbolista ya no genera dudas, normalmente también deja de estar al alcance del mercado. La historia reciente del fútbol europeo está llena de ejemplos. Muchos jugadores parecían caros cuando costaban 40 o 50 millones. 2 años después esos mismos futbolistas multiplicaron su valor y se convirtieron en operaciones prácticamente imposibles. El mercado ha cambiado muchísimo. La inflación en los traspasos es una realidad y cada temporada vemos cómo clubes de toda Europa pagan cantidades que hace apenas unos años parecían impensables. Por eso el trabajo del Real Madrid consiste precisamente en adelantarse a esa explosión definitiva. Florentino Pérez y todo su equipo han entendido perfectamente esa nueva realidad. Ya no se trata únicamente de comprar al mejor jugador del momento. Se trata de identificar quién puede convertirse en el mejor dentro de 5 años. Esa diferencia cambia completamente la planificación deportiva. Es una apuesta basada en la información, en el seguimiento constante y en la confianza absoluta en el trabajo del departamento de captación. Cuando el Real Madrid decide seguir durante tanto tiempo a un futbolista, normalmente es porque ha analizado mucho más que sus mejores jugadas. Se estudia su evolución, su comportamiento, su entorno, su personalidad y su capacidad para soportar la presión que supone vestir la camiseta más importante del mundo. Y precisamente ahí encuentro uno de los argumentos más sólidos a favor de Kees Smit. No estamos viendo a un jugador desesperado por marcharse a cualquier precio. Tampoco estamos viendo a alguien que utilice declaraciones polémicas para generar presión sobre su club. Lo que transmite es la imagen de un futbolista que sabe que su carrera está creciendo, pero que quiere dar el siguiente paso cuando realmente tenga sentido. Esa tranquilidad habla muy bien de su madurez. El Real Madrid no necesita únicamente grandes futbolistas. Necesita jugadores capaces de convivir con una exigencia permanente, con una presión mediática enorme y con una competencia diaria donde nadie regala absolutamente nada. Ahora imaginemos por un instante el escenario deportivo. Xabi Alonso quiere un equipo intenso, dinámico, con capacidad para recuperar rápidamente el balón y con centrocampistas que participen activamente tanto en la construcción como en la presión tras pérdida. Ese modelo exige inteligencia táctica, buena lectura del juego y una enorme calidad técnica para salir de situaciones complicadas. Son precisamente las cualidades que más llaman la atención cuando observamos a Kees Smit. No necesita ser el jugador más fuerte físicamente para marcar diferencias. Su principal virtud está en cómo interpreta cada acción antes que los demás. Muchas veces un segundo de ventaja mental vale mucho más que cualquier carrera de 30 metros. Además, existe un aspecto que personalmente considero fundamental. El Real Madrid no puede dejar de rejuvenecer su plantilla simplemente porque hoy ya tenga grandes futbolistas. El éxito de este club siempre ha consistido en preparar el siguiente ciclo antes de que termine el actual. Mientras otros equipos reaccionan cuando aparecen los problemas, el Madrid suele adelantarse varios años. Esa forma de trabajar ha permitido que el club atraviese diferentes generaciones sin perder competitividad. Cuando una etapa está llegando a su final, la siguiente ya está preparada para tomar el relevo. Eso no significa que Kees Smit vaya a convertirse automáticamente en una estrella mundial. Sería injusto colocarle una presión tan enorme antes incluso de vestir la camiseta blanca. El fútbol está lleno de jóvenes talentos que parecían destinados a dominar Europa y que después encontraron enormes dificultades en su crecimiento. También existen casos completamente opuestos. Futbolistas que llegaron con un perfil mucho más discreto y terminaron escribiendo páginas inolvidables en la historia del Real Madrid. Nadie puede garantizar el futuro de un jugador de 20 años. Lo único que puede hacer un gran club es aumentar al máximo las probabilidades de éxito escogiendo perfiles que reúnan talento, personalidad y una enorme capacidad de aprendizaje. Y precisamente por eso creo que esta operación tendría sentido. No porque el Real Madrid necesite desesperadamente un nuevo centrocampista. No porque exista una urgencia deportiva. Sino porque representa exactamente el tipo de oportunidad que ha definido la estrategia del club durante los últimos años. Detectar talento antes que los demás. Apostar por jugadores con margen de crecimiento. Incorporarlos a un entorno ganador donde puedan desarrollarse sin la obligación de salvar al equipo desde el primer día. Esa ha sido una de las grandes fortalezas del proyecto deportivo y no existe ninguna razón para abandonar una fórmula que ha dado tantos resultados.
También conviene recordar que el fútbol moderno exige plantillas mucho más profundas que hace una década. El calendario es cada vez más exigente. Las competiciones acumulan más partidos. Las lesiones forman parte de la temporada y la rotación deja de ser una opción para convertirse en una necesidad. En ese contexto, disponer de jóvenes preparados para asumir minutos importantes resulta casi tan valioso como contar con las grandes estrellas. Los campeonatos ya no se ganan únicamente con 11 titulares. Se conquistan con plantillas completas donde cada jugador aporta cuando llega su oportunidad. Por supuesto, todo dependerá de las condiciones económicas de la operación. El Real Madrid nunca debe perder la cabeza por ningún futbolista. Si la negociación entra en una dinámica completamente irracional, el club tiene la obligación de retirarse. Esa también ha sido una de las claves de su éxito. Saber decir que no cuando el mercado deja de tener sentido. Pero si el precio se mantiene dentro de unos parámetros razonables y los informes deportivos continúan siendo tan positivos como parece, creo sinceramente que merece la pena intentarlo antes de que otros gigantes europeos entren definitivamente en la carrera. En definitiva, la noticia sobre las palabras de Kees Smit no significa que el fichaje esté cerrado ni mucho menos. Tampoco significa que vaya a abandonar el AZ Alkmaar de manera inmediata. Lo que sí demuestra es que estamos ante un verano donde pueden empezar a moverse muchas piezas importantes. Y cuando un talento de este nivel deja abierta la puerta a su futuro, el Real Madrid tiene la obligación de estar atento. No para fichar por impulso, sino para actuar con la inteligencia que ha caracterizado al club durante tantos años. Porque las grandes plantillas no se construyen reaccionando al presente. Se construyen anticipándose al futuro. Ahora quiero conocer vuestra opinión. ¿Creéis que el Real Madrid debería apostar por Kees Smit este mismo verano o pensáis que es mejor esperar una temporada más antes de dar ese paso? Os leo a todos en los comentarios porque seguro que habrá un debate muy interesante. Gracias por haber llegado hasta el final. Si queréis seguir informándoos sobre esta historia y conocer todos los detalles, haced clic en la noticia que está apareciendo ahora mismo en la pantalla.